Magic the Gathering, Dominaria Unida, por Langley Hyde. Capítulo 1. Ecos en la oscuridad. Incluso a 3 cavernas de distancia, el chillido del metal al romperse resonó contra la piedra, otra excavadora rota. Si Karn hubiera sido un ser orgánico, habría suspirado. En cambio, solo se detuvo y escuchó los traqueteos persistentes de la excavadora. Sintió lástima por sus máquinas. Ningún entorno único podía adaptarse a la excéntrica geología de las cuevas de Coilos, donde la roca olivina era tan probable que se convirtiera en arenisca como el cinabrio. Pero no tenía otra alternativa. Aquí encontraría el secreto para operar el Silex, y lo encontraría antes que cualquier agente pirexiano. La condensación perló su cuerpo. Las gotas se unieron para deslizarse por su placa de metal. Nadie parecía creerle, pero él sabía la verdad. Los pirexianos estaban aquí, en Dominaria. Podía sentirlo, como si pudiera sentir la piedra y la tecnología interplanar acribillando sus capas. Se volvió hacia un lado para pasar por un estrecho pasaje. El basalto rozó su pecho, pero cedió sin rasguñarlo. Se agachó bajo unas estalagmitas translúcidas hasta una cueva baja. El selenita transparente cubría los huesos de los prisioneros Thran y las tecnologías Thran fragmentadas, sus trazas doradas distorsionadas. Karn localizó la excavadora fallida en la parte trasera de la cueva. La pobre excavadora echaba vapor, como si le fastidiara su trabajo inmanejable, y su carcasa de metal sobrecalentado emitía un suave tink-tink-tink mientras se enfriaba. Karn serpenteó entre las estalactitas y los estanques de agua, con cuidado de no romper ninguno de los delicados depósitos minerales violetas, ni perturbar las anémonas de agua dulce y los diminutos peces ciegos, bloqueados por una vida que, hasta ahora, había pasado en la oscuridad. Karn colocó su mano sobre la excavadora. «Te lo arreglo entonces, ¿sí?» El vapor suspiró desde la máquina sobrecalentada. A su gesto, los tornillos se desenroscaron a lo largo de su rosca. Los dejó a un lado y retiró la carcasa. Un equipo deshuesado lo saludó. Lo quitó y se dispuso a generar un reemplazo. Sus dedos hormiguearon con magia. Su carga juntándose para generar algo de la nada. Metal materializado, capa sobre capa, para crear una pieza duplicada. Le gustaba trabajar en el silencio de las cuevas. En ausencia del sol, solo el goteo del metrónomo del agua medía sus días. Estaba solo aquí. A otros Planeswalkers no les gustaba la distorsión interplanar que les restregaba los sentidos en las cuevas de Coilos. Karn tampoco, pero apreciaba el aislamiento que le proporcionaba. No tuvo que responder preguntas o preocuparse por si los pirexianos habían llegado a alguien o completado a alguien. Podía buscar la clave para operar el Silex en soledad. Él ganaría la pelea solo. ¿Qué pelea? Jhoira se había puesto las manos en las caderas con exasperación. Karn, los pirexianos fueron derrotados hace siglos, y estos nuevos de los que me hablaste están atrapados en su plano. Están aquí, le había dicho Karn. Derrotar a los pirexianos en combate no significa nada. No son un ejército, son el odio encarnado. Prometen la destrucción de Dominaria. Su voz se había suavizado. Solo porque vencer. Karn no quería pensar en vencer. Deslizó el engranaje en su eje y lo apretó. Reemplazó la carcasa, la deslizó en su lugar y luego enroscó cada tornillo. Pequeños placeres. Palmeó la excavadora y sonrió. Eso es mejor, ¿no? Sabía que no estaba vivo, que no le respondía, pero casi se sintió como si lo estuviera cuando movió una palanca y vio que la excavadora avanzaba y comenzaba a cavar en la pared de la cueva. La piedra se estremeció. Fino polvo blanco se desprendió de las palas cepilladas de la excavadora. Si los seres orgánicos hubieran estado presentes, Karn se habría tenido que preocupar por usar agua para humedecer el polvo. Sus pulmones eran tan frágiles. Mejor que estuviera solo, ¿no? Nadie lo detuvo. Comiendo y durmiendo horas de distancia. Nadie retrasó su progreso con charlas. La roca pulverizada se volvió violeta. Luego el estruendo de la excavadora se transformó en un gemido cuando golpeó el aire libre. La excavadora retrocedió y Karn se asomó a la caverna que había abierto. La roca había sido delgada como una cáscara de huevo, pero extremadamente dura. Por otro lado, el interior de la caverna estaba revestido de ópalo.
El brillo de sus ojos captó las motas iridiscentes inundando la caverna con un brillo ámbar. El taller cubierto de polvo parecía haber venido de la vida mortal de Ursa, o incluso antes, cuando las teorías y prácticas de la magia eran menos conocidas, y la tecnología impulsaba el progreso de Dominaria. Intrincados tubos de vidrio, vasos de precipitados de diferentes tamaños, quemadores obsoletos, restos de polvo de productos químicos antiguos, cortadores de alambre y rodillos para arcilla, baldes recubiertos con esmaltes secos, engranajes y ruedas dentadas, incluso una pequeña fragua ventilada, tenazas colocadas casualmente a un lado como si su herrero, interrumpido, se hubiera alejado de una tarea pendiente. En una esquina, grilletes. Este taller había sido el santuario de algún artífice y la pesadilla de algún prisionero. Karn reconoció una configuración destinada a explotar seres conscientes para la experimentación cuando vio uno. Había visto demasiadas escenas así cuando estaba recién formado. ¿Cómo sobrevivió todo esto tan intacto? Si tan solo pudiera compartir esta vista con alguien. Realmente tenía que dejar de hablar consigo mismo. Karn entró en la caverna con tanta ligereza como le permitía su pesado cuerpo. ¿Qué pasaría si una vibración perdida hiciera que estos objetos delicados se rompieran y destruyeran los datos? Los libros, dispuestos en un solo estante largo con lomos cubiertos de joyas, lo tentaron con su conocimiento, pero no se atrevió a tomar uno. El papel probablemente se desmoronaría en polvo si lo tocara. Echó un vistazo a los vasos de precipitados, teñidos con fluidos secos, y luego examinó las cenizas de la fragua. Nada. Examinó la encimera de cerámica y lo vio. Un diagrama del sílex pintado sobre pergamino. Un cuenco cobrizo con asas y pequeñas figuras negras que marchaban alrededor de su base. Una losa de arcilla gris estaba junto al diagrama, grabada con símbolos que duplicaban los representados en la pintura descolorida del diagrama. Algunos estaban en Thran, algunos en las curvas arqueadas de una escritura irreconocible que se parecía a algunos símbolos en el sílex. La arcilla estaba dañada, era parcialmente ilegible y había alambres cortados a su lado. ¿Qué había pasado aquí? Debo comparar esto con el sílex. Ante la débil vibración de sus palabras, los libros se derrumbaron en polvo. Karn hizo una mueca. Recogió la tablilla de arcilla sin coser en sus manos. Con cuidado y salió del antiguo taller. Karn había situado su campamento base a cierta distancia de las excavadoras, donde las cuevas tenían mayor estabilidad. Cada tienda tenuemente iluminada protegía su cuerpo del constante goteo de agua. Karn dejó que su brillo guiara sus pasos. La caverna hueca retumbó con sus pisadas. Con las tiendas iluminadas por dentro, volver al campamento era casi como volver a casa. Karn se metió en la tienda más grande y rodeó el gran artefacto dorado Thran que había dejado frente a la entrada. En el interior, pasó junto a un trozo de metal roto que había recogido días atrás, con la intención de remodelarlo para que volviera a ser útil. Pasó por encima de una pila de fragmentos de piedra de poder y se sentó en su escritorio de trabajo. Al igual que el resto de su tienda, estaba demasiado desordenado. No tenía espacio para su último hallazgo. Encima de los papeles y pequeños artefactos, vio las cartas de Joira, esparcidas, abiertas pero sin respuesta. Karn, han pasado meses, comenzaba una carta. ¿No crees que deberías examinar por qué estás haciendo esto? Terminó otra carta. Mirrodin no fue tu culpa, escribió en otro. Por favor regresa. Vencer habría... Karn colocó el artefacto en una palma y usó la otra mano para apartar las cartas de Joira a un lado. Deslizó el artefacto sobre la encimera y luego se metió debajo de la mesa. Había escondido el sílex en un pequeño cofre de titanio. Su cerradura solo era accesible para alguien como él. Alguien que conocía el orden en el que los tambores y los alfileres debían levantarse y podía manipular materiales inorgánicos. Su cerradura no tenía llave. Puso su mano en el cofre, enfocó y sintió que los vasos se movían. La tapa se abrió. Se quitó el sílex. Incluso sus sentidos especializados no pudieron identificar su material parecido al cobre. Normalmente podía revelar el misterio de cualquier objeto inorgánico con un toque. No así el sílex. Hizo que sus palmas picaran con su extrañeza.
Un artefacto Thran, decía la mayoría, pero él tenía sus dudas. Karn creía que este dispositivo procedía de campos más lejanos que simplemente del pasado. Levantó su ancho cuerpo de copa sobre su escritorio. Sus caracteres entintados parecían moverse bajo la luz de su encimera, transformándose de Thran a Falaji, a Sumifan. La amplia boca del recipiente, en forma de cuenco, parecía pedir que la llenaran, según el Sumifan, con los recuerdos de la tierra. Había sido reacio a probarlo sin confirmación sobre cómo usarlo. El Sylex envió una sacudida a través de él. Karn se estremeció y retiró la mano, acuñándola contra su cuerpo. Una vez, cuando era nuevo, extendió la mano y tocó el fuego que ardía en el hogar de Ursa. Dejó caer el carbón rojo cereza, sorprendido por la sensación. Luego examinó su mano en busca de daños. No había encontrado ninguno. Levantó la vista para ver a Ursa mirándolo con ojos brillantes. Ursa no había tratado de detenerlo, pero sabía que esto lastimaría a Karn. ¿Por qué me diste inteligencia si no valoras mi personalidad? Karn se había sentido avergonzado en el momento en el que hizo la pregunta. Y sí, Ursa se había reído. Eres más valioso para mí si puedes reaccionar inteligentemente. Karn se había quedado mirando su mano adolorida e intacta. Entonces, ¿por qué darme dolor? Ursa había sonreído y acariciado su barba blanca. Más tarde, Karn había aprendido a reconocer esa expresión como una que hacía Ursa cuando pensaba que estaba siendo particularmente inteligente. Las personas son más reacias a dañar algo si les causa dolor. Pero eso era solo cierto para algunas personas, ¿no? Karn miró las cartas sin contestar de Jhoira. No se atrevía a involucrar a Jhoira ni a los otros Planeswalkers. No fuera a perderlos ante los Pirexianos como había perdido a Venser. Incluso después de que Memnarch le había cambiado el nombre. Karn todavía pensaba en ese plano por su primer nombre, Argentum. Había sido Argentum para él cuando lo había creado, y sus más pequeñas maravillas. Qué hermoso había sido. Un plano que brillaba con precisión matemática. Los Pirexianos se lo habían quitado. Su plano, sus hijos, Memnarch, su creación, y todo fue su culpa. Tomó un trapo de un montón cercano para limpiar la condensación de su cuerpo. No quería que se goteara sobre su nuevo hallazgo sin coser. Y volvió a dejar el trapo en el montón. Se inclinó para estudiar el Sylex, comparando sus símbolos con los de las tablillas de arcilla. El patrón cambió justo donde el borde de la tablilla de arcilla parecía más áspero, roto. ¿Había olvidado una pieza? Tenía que volver por él, ahora. Dado que había abierto la caverna a la humedad de las cuevas, los artefactos en ella se degradarían. En ese momento, el esertor de muerte de otra excavadora resonó a través de las cavernas. Karn deseó poder suspirar. Pero, tal como estaban las cosas, guardó bajo llave el Sylex y su hallazgo más reciente. Repararía la excavadora. De todos modos, estaba ubicada cerca del antiguo taller. Y luego buscaría la pieza que faltaba. Un humo aceitoso resumaba de la carcasa de la excavadora. Parecía haber golpeado un depósito mineral duro, estresando los mecanismos detrás de las herramientas de corte. Karn lo palmeó. ¿Más de lo que podía soportar? La máquina soltó una gota de humo. Conozco ese sentimiento, respondió Karn. Antes de empezar, miró alrededor del borde del túnel. El taller cercano, a pesar de los ruidos de la excavadora, parecía intacto. Bien, entonces la excavadora podría continuar su trabajo sin arriesgarse a dañar esos artefactos. Después de repararlo, buscaría en el taller la pieza faltante de la tablilla de arcilla. Apartó la máquina y metió la mano en la pared donde estaba cavando. Sacó algo. Líquido. Una baba negra y aceitosa goteaba por sus dedos, salpicando el suelo. ¿Podría ser? Karn alcanzó con sus sentidos especiales en el material. Para él, había intentado explicárselo a Jhoira una vez. Esta habilidad era similar a la degustación. Si la degustación proporcionara información más allá del sabor, no sintió nada, como si esta sustancia fuera orgánica. ¿Cómo se habían incrustado los cables en la piedra? Parecía casi como si se hubieran entretejido en él, como gusanos a través de una manzana que por lo demás no había sido tocada. Tenía razón. El aceite era pirexiano. Volvió a comprobar.
¿Estas fibras podrían ser restos antiguos? No, no, murmuró. Parecen recientes, frescos. Karn metió la mano en el pozo y agarró una de las fibras. Se retorció bajo sus dedos, resistente, y soltó pequeñas abrazaderas en forma de araña de su cuerpo para agarrar la piedra. El cable estaba vivo. Él frunció el ceño. Le azotó las yemas de los dedos como si intentara zafarse de su agarre. Tiró con fuerza y lo arrancó de su cavidad agujereada. Aceite negro salpicó su torso desde la raíz. Los otros cables se contrajeron dentro de la pared, y el techo del antiguo taller se derrumbó. El túnel detrás de Karn se derrumbó. El paso a su campamento base desapareció. Había perdido sus hallazgos. Nunca localizaría el fragmento de la tablilla sin disparar. Nunca lo colocaría y vería lo que revelaba. Nunca investigaría completamente la cámara y determinaría si albergaba otros secretos sobre la creación del Silex. Este desarrollo reciente se había encargado de eso. Ahora tenía un problema más urgente. Uno que necesitaba priorizar sobre una catástrofe arqueológica. Los pirexianos estaban en Dominaria. Aquí, ahora. Podría intentar excavar el taller. Podía excavar el pasaje y regresar a su campamento base. Podía acercarse a los demás. Pero buscar ayuda tomaba tiempo, y Karn sabía. Ponía a otros en riesgo. Si había aprendido algo durante su larga vida, era esto. Un solo momento de falta de atención, de negligencia. Podía dejar un plano entero vulnerable a los pirexianos. Los pirexianos estaban contenidos dentro de las cuevas, por ahora. Y él con ellos. Bien, no dejaría que Dominaria cayera como Mirrodin una vez cayó. Él detendría a los pirexianos. Si no podía hacer eso, obtendría pruebas suficientes de que podrían reclutar refuerzos. Prueba suficiente de que Joira y sus compañeros Planeswalkers le creerían. Karn, diría Joira, siempre tenías razón. Karn solo tenía una dirección en la que podía ir, hacia adelante. Entró en el túnel pirexiano abierto. Las paredes parecían orgánicas, serpenteando a través de la piedra como venas a través de un cuerpo. Siguió el túnel hasta que se abrió en un cruce. Aquí, las paredes habían sido talladas en un friso, a diferencia de los materiales que había visto en el taller e incrustados detrás de la piedra traslúcida. Estos cortes parecían nítidos y nuevos. Tenía la calidad abovedada que Karn asociaba con las prácticas religiosas, como los murales de vidrieras de los tiempos de Serra. En el friso, un demonio pirexiano agarraba a una joven humana. El cráneo alargado del demonio, los dientes al descubierto y los ojos pequeños se representaron con amoroso detalle. Cada nodo de la maquinaria y cada fibra muscular expuesta se pulieron hasta que brillaron. Se habían insertado pequeños diamantes como reflejos para que el demonio pareciera moverse y brillar bajo la mirada de Karn. En contraste, el perfil del ser humano, tallado en la piedra, era áspero. Sus rasgos se contrajeron en tormento, repugnancia y miedo. Ella tomó de la mano a otra figura cuyo rostro había sido tallado y luego desfigurado intencionalmente. Un susurro de tela rozando la piedra atrajo la atención de Karn. Se dio la vuelta, con la mano todavía presionada contra el mural. Los humanos siempre le parecieron tan pequeños a Karn. Solo el más alto se acercaba a su altura. Todos los demás eran pequeños en comparación con él. Estos dos, un hombre y una mujer, eran pequeños. La mujer, con su piel pálida, hambrienta de luz solar, y su cabello castaño desordenado, había reemplazado su mandíbula con un mecanismo articulado. Pequeñas cuchillas instaladas junto a sus dientes naturales, donde la carne se unía al metal. Sus costras exudaban un líquido amarillento y enfermizo. Su compañero mayor, un hombre blanco con cabello rubio entrecano y quebradizo, debe haber incorporado su tecnología de manera más ingeniosa. Su camisa blanca estaba abierta para exponer el corazón artificial que latía entre sus costillas. El portal hacia su cuerpo protegido con un material de vidrio. También había agregado dígitos adicionales a sus manos. Ambos sostenían cinceles y grandes mazos. Los escultores, entonces, acólitos de la sociedad de Mishra, si sus túnicas le dijeran la verdad. La mujer miró a Karn, luego a su mano apoyada en el friso, y chilló de indignación. Ella se lanzó hacia adelante. Su compañero masculino la siguió un segundo después.
Le dio un golpe en el torso con el martillo. Karn la agarró del brazo con una mano y ella condujo su cincel hacia las intrincadas placas móviles a lo largo de su abdomen. Él agarró su otro brazo. Ella gruñó, apretándose contra él. Su compañero corrió hacia Karn, levantando su martillo sobre su hombro. Karn giró a la mujer hacia su compañero, golpeando a ambos contra la pared. Cayeron en una maraña de extremidades. Nada roto, solo aturdidos. Al suelo. Karn se inclinó sobre ellos y arregló sus extremidades. Extendió las manos y generó ataduras para que no pudieran volver a atacarlo. Partículas de hierro zumbaban en la punta de sus dedos, extraídas del éter. Llamó al metal en capas, construyendo las ataduras en bandas en sus brazos y piernas. No generó cerraduras o una llave, porque no tenía necesidad de hacerlo. Las bandas de metal eran sólidas. El hombre gimió. La mujer tenía suficiente furia en ella para escupirle a Karn. El escupitajo aterrizó cerca de sus pies. Eran tan pequeños. Su fuerza, sus reflejos, los hechos de su cuerpo parecían una ventaja injusta. Karn había desgarrado tantas criaturas a pedido de Ursa, caminando fila tras fila de soldados como un peso de plomo a través de papel mojado. Casi podía sentirlo ahora. La resistencia, luego la entrega, de esos cuerpos, el calor de su sangre goteando en sus articulaciones, las largas horas que había pasado mientras Ursa dormía limpiando su cuerpo con pequeños cepillos de alambre, raspando la carne seca, sacando los coágulos de detrás de sus rodillas. Nunca se había sentido lo suficientemente limpio. «No eres pirexiano», dijo Karn. «Sin embargo, estás aquí, y si no me equivoco, al servicio de ellos. ¿Qué logras esperar?» «Tú, cáscara vacía y sin carne. Profanas nuestro trabajo sagrado con tu toque». La ira de la acólita femenina se convirtió en una brillante autosatisfacción. «Otros responderán a la ruptura de la barrera. Las bendiciones de Geek sobre ellos. Vendrán. ¡Vendrán!» Ah, sí. La red de cables en las paredes. Cuando los había atravesado, probablemente había disparado una alarma. Quizás estos primeros acólitos habían respondido como si algún animal o evento natural hubiera cortado los cables. Pero cuando estos dos no respondieron, los demás no cometerían tal error. Karn se acercó al rostro de la mujer y, con un movimiento de los dedos, generó una mordaza de metal. La única razón por la que no había gritado pidiendo ayuda. Los sonidos se escucharían en estas cavernas. Era que aún no se le había ocurrido. Ella lo fulminó con la mirada, emitiendo ruidos ahogados que sonaban como maldiciones. Se inclinó sobre el acólito masculino. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él parpadeó hacia Karn. Sus pupilas se habían dilatado a diferentes tamaños. Estaba conmocionado. Su habla, como resultado, fue arrastrada. «Karn, te conozco. Es bueno que hayas venido». Karn frunció el ceño. «La susurrante tiene un plan para ti». El acólito sonrió. «Ella se fortalece cada día, y tú la servirás. Sheoldred te da la bienvenida. Es tu destino, Karn. Crear para nosotros, ayudarnos, convertirse en uno de nosotros». Karn generó otra mordaza para que éste, al recuperar el sentido, no pudiera pedir ayuda. El acólito aceptó la mordaza, casi como si lo apreciara, con una sonrisa beatífica. Karn se alejó. ¿Cómo había sobrevivido Sheoldred al cruzar entre planos? Una pregunta que reflexionaría más tarde. Por ahora, tenía que encontrarla, para terminar con la invasión pirexiana antes de que comenzara. Y podía hacerlo solo. Mejor que lo hiciera, porque no podía ser subvertido. La chispa de Venser lo salvó de eso. Karn dejó a los acólitos atados y amordazados, y se sumergió más profundamente en la red de cuevas. La humedad de estos pasajes no se sentía como el aire alrededor de su campamento, sino más bien cálido como el aliento. El aire caliente y húmedo se condensó en su cuerpo frío, goteando en riachuelos como el sudor. Débiles gritos resonaron en el aire. El túnel se abría a una gran caverna, que resonaba con la cacofonía de la miseria humana. Al otro lado de la grieta estaba el escenario pirexiano, ubicado en una amplia área plana del suelo de la caverna. Trabajadores parecidos a hormigas
trepaban por los puentes de cuerda tendidos sobre la grieta, transportando trozos carnosos, cables ensangrentados y pedazos de carne a los humanos que estaban siendo completados en las mesas de operaciones. En la pared opuesta de la caverna, una nave portal pirexiana atravesaba la oscuridad, como una inmensa guadaña. Bobinas colgaban de esta estructura. El brillo púrpura membranoso de los bucles que se retorcían le recordó a Karn los intestinos. Sheoldred colgaba suspendida de este pantano. Ella estaba quieta. Los tubos alimentaban sustancias rojizas y lechosas en su cuerpo negro segmentado. Las mandíbulas que se extendían hacia abajo desde su tórax yacían abiertas, relajadas. Su torso humanoide, soldado a la parte superior del tórax, yacía anidado en una gruesa red de líneas de tinta que se retorcían. Una máscara con cuernos oscurecía su rostro. Debajo de ella, los fieles se juntaron y alzaron sus voces en un himno de éxtasis. La extinta nave portal pirexiana y la forma durmiente de Sheoldred dominaban la caverna. Los acólitos con túnicas grises de la sociedad de Mishra asistieron a las máquinas quirúrgicas que convertían a las personas que luchaban en abominaciones pirexianas. Monstruosidades completas salpicaban el suelo de la caverna como obras de arte grotesca, deslizándose sobre demasiadas extremidades. Más acólitos apilaron armas junto a una nave aérea pirexiana. Equipos de empalmadores escalaron un motor dragón para repararlo, tan pequeño que sus sopletes de soldadura parecían estrellas blancas contra el esqueleto de metal del motor. Había encontrado el escenario de la invasión pirexiana. Una sola figura asistía a Sheoldred. Una mujer joven, con piel de color platino y rizos de color ámbar oscuro, que vestía la capa de la Academia Tolariana. Cuando se volvió, Karn vio el punto rojo de un ojo mecánico. Abajo, un acólito se apresuró y ofreció bocados de carne. La joven los clasificó, retorciendo algunos en el pantano que sostenía a Sheoldred. Karn siguió la línea de acólitos que transportaban materiales desde la inmensa monstruosidad hasta Sheoldred y su ayudante. Estaba minando la monstruosidad para reparar los componentes biológicos dañados de Sheoldred. Si los otros Planeswalkers pudieran ver esto ahora, sabrían que los temores de Karn eran ciertos. Jhoira diría: no, daba igual lo que dijera Jhoira. Karn enfrentó esta amenaza solo. Necesitaba alertar a los demás, sí, pero tampoco podía dejar intacto este escenario. Tenía que destruir a los pirexianos antes de que pudieran defenderse. Decidió su curso de acción. Karn extendió su mano, con la palma hacia arriba. Levantó la otra mano por encima. Visualizó el dispositivo incendiario que planeaba generar de adentro hacia afuera. Podía ver todos sus componentes, sus productos químicos, dispuestos como un plano dimensional. Sus dedos zumbaron con la magia de su creación, las capas de material acumuladas en el aire. No era el Sylex, pero acabaría con Sheoldred. Un claxon llenó la caverna con su grito agudo. Karn localizó su fuente cuando los acólitos, adoradores y agentes pirexianos hicieron una pausa en su trabajo. La acólita que lo había atacado estaba tocando un cuerno. O la habían descubierto y liberado, o se había liberado ella misma. El inconveniente de dejar con vida a sus atacantes. El sonido estridente incitó a la acción. Los acólitos cargaron armas en las naves aéreas. Los cirujanos pirexianos cargaron sus mesas de operaciones ensangrentadas en naves aéreas. Otros abordaron las naves y evacuaron. Las monstruosidades pirexianas completas se estremecieron y cobraron vida. Fibras de metal saliendo de sus cuerpos. Otros se desplomaron en el suelo. Extremidades con forma de garras explotaron de sus abdómenes, y sus bocas abiertas se abrieron ciegamente, como reptiles olfateando presas. Un rayo salpicaba el pecho de Karn. Karn cayó de bruces sobre la roca, justo cuando un rayo de electricidad volaba por encima. Apretó las palmas de las manos contra el suelo, levantándose lo suficiente como para arrastrarse hacia adelante. En el borde del acantilado, miró hacia el suelo de la caverna, tratando de localizar el origen de la explosión. La tolariana que ayudó a Sheoldred le apuntó con una aguja. Había reemplazado su ojo con un cañón de rayos en miniatura, y su rayo rojo golpeó a Karn. Karn rodó hacia un lado. Un crujido estalló en la roca a su lado. El humo se elevó desde donde una vez había estado. Los pirexianos completos se abalanzaron hacia él, y la tolariana sonrió.
Puso una mano sobre la garra inerte de Sheoldred. Sheoldred permaneció inerte como si estuviera bajo sedación, mientras la joven trabajaba para restaurarla, y vulnerable. Y Karn todavía sostenía su dispositivo incendiario. El puente más cercano a Sheoldred estaba cerca, pero era estrecho. 12 adoradores exultantes y la joven con la aguja bloquearon su acceso al pretor, pero Sheoldred parecía estar a cierta distancia de los pirexianos y los acólitos tolarianos ubicados en el suelo de la caverna. Si Karn era rápido, no tendría que luchar contra todos los seguidores de Sheoldred para atacarla. Solo a los 12 adoradores. La tolariana haciendo 13. Karn se puso de pie y bajó a la carrera por el estrecho puente de piedra. Los adoradores de Sheoldred dejaron de cantar y se lanzaron hacia él. 2 llegaron al puente. Karn los empujó a un lado hacia el abismo de la grieta. Los otros adoradores se apiñaron en un bloqueo. 2 le habían apuntado con lanzas, lo que lo habría mantenido a raya si hubiera sido una criatura con carne. Las armas punzantes solo lo molestaban si los ejes o las cuchillas quedaban atrapados en sus articulaciones e inhibían su rango de movimiento. Del mismo modo, los 2 jóvenes con sierras giratorias no lo detuvieron. Esas cuchillas saltarían de su cuerpo. Karn se centró en los adoradores que empuñaban los cinceles de las pistolas y los sopletes de soldadura. Todo volvió a él tan fácilmente. Se sentía entumecido, eficiente, como lo hizo Ursa. Karn se detuvo a una pulgada de distancia de las puntas de lanza. Los adoradores se movieron, intranquilos. Karn dio un paso hacia adelante. Agarró una lanza y la levantó. Un adorador, todavía aferrado a su arma, se quedó boquiabierto y colgando. Karn lo lanzó hacia los enemigos, barriendo a varios del puente y rompiendo su bloqueo. Luego arrojó al portador de la lanza a las profundidades de la grieta. Los gritos del hombre se desvanecieron mientras caía. La otra portadora de la lanza, una mujer mayor, clavó la punta de su lanza en un hueco en su torso. Aunque sostenía un dispositivo incendiario, rompió el eje de la lanza golpeando con el puño hacia abajo, rompiéndolo dentro de sí mismo. Se ocuparía de eso más tarde. Agarró el extremo del eje roto, que ella aún sostenía, y lo usó para apartarla. Ella se cayó y se derrumbó. Solo quedaban 6 combatientes. El portador de una sierra giratoria balanceó su zumbante instrumento hacia la cabeza de Karn. Karn dio un paso hacia atrás para evadir. Antes de que la sierra pudiera girar de nuevo, entró dentro del alcance del portador y le quitó la herramienta de los dedos. El hombre trató de resistirse, pero Karn tenía una fuerza abrumadora de su parte. Apartar el agarre del hombre fue inquietantemente fácil. Karn lo levantó y lo arrojó sobre 2 adoradores más. La fuerza aplastó a los 3 contra el suelo en una repugnante confusión de miembros rotos. Un portador de un cincel de pistón se abalanzó sobre él desde un lado. El cincel golpeó a Karn. Luego resbaló por su brazo, haciendo perder el equilibrio a su usuario. Karn lo golpeó. El hombre salió volando. Los 2 adoradores restantes huyeron. Su fe no era tan grande ante tal daño corporal. Todos estos humanos, incluso con las alteraciones pirexianas, no eran más fuertes para él que las mariposas. Karn deseaba que no fuera tan fácil. Se dirigió hacia Sheoldred. Colgaba, inerte dentro de su cuna, pero ya no inactiva. Sus extremidades segmentadas se contrajeron como las de un arácnido cuando recobró la conciencia. Su torso humano, encima de su tórax, se estremeció. Sus largos dedos descendieron hacia la joven con túnica tolariana, pero ella no parecía darse cuenta. Todavía no. Karn, la tolariana habló con desdén. He escuchado mucho de ti. ¿Cómo es eso? Su mirada se dirigió hacia la forma inerte de Sheoldred. Luego volvió a él. No eres tan impresionante como me han hecho creer. Karn caminó hacia Sheoldred, con el dispositivo incendiario en su mano. ¿Quién eres tú? Karn le preguntó a la tolariana. ¿Por qué traerías esto aquí? Rona. ¿Y esto? Le hizo un gesto a Sheoldred. Es la salvación de Dominaria. Rona se colocó entre Karn y Sheoldred, con la aguja sujeta con facilidad y en ángulo en las palmas de sus manos. El ojo de carne de Rona se entrecerró, mientras su cuenca mecánica enfocaba su láser en el torso de Karn. Flexionó las manos alrededor de su aguja. Su hoja brilló, chisporroteando con electricidad azul. Ella sonrió. No deseo pelear contigo, le dijo Karn. Demasiado. Rona apuntó su aguja hacia él,
y la electricidad brotó de su espada. La electricidad bailó a través de su cuerpo, chisporroteando. Karn hizo una mueca por el dolor, pero lo empujó y caminó hacia ella mientras más olas salían de su hoja y caían sobre él. Karn hizo una pausa, aturdido, y trató de sacudirse la agonía mientras Rona continuaba atacando. Ella balanceó la aguja hacia abajo, alojándola en su hombro. Karn se retorció, sacándola de su agarre y quitándosela de su cuerpo. La tiró a un lado. Mientras estaba ocupado, Rona desenvainó una daga y la clavó en una de sus costuras abdominales. La clavó entre las placas que le permitían flexionarse, como si buscara órganos. Karn solo hizo una mueca. Karn agarró su cabeza con una de sus manos, presionó con el pulgar el ojo mecánico y destrozó la lente del rayo. Rona chilló y pataleó. Karn la arrojó contra la pared, con sus huesos aplastados. Se estrelló contra él y luego cayó al suelo. Se acurrucó, con las manos alrededor de la cabeza, la pierna en un ángulo poco natural para los seres humanos. Aceite y sangre rezumaban de las piezas mecánicas rotas de la cuenca de su ojo. Ella lo fulminó con la mirada entre sus dedos, con los labios contraídos en un rictus. «¿Por qué no me matas?», Rona se burló de él. «¡Acaba conmigo!». «No soy un arma». Karn se acercó a Sheoldred, sosteniendo su dispositivo incendiario. Aunque su parte humanoide era del tamaño de una mujer ordinaria, se adhirió fácilmente a un cuerpo parecido a un escorpión 3 veces más grande que él. En contraste con esa belleza bien trabajada, los materiales orgánicos injertados en su torso humano parecían toscos, sangrientos. Rona había hecho todo lo posible para reemplazar las partes orgánicas que se habían quemado en las eternidades ciegas durante el tránsito de Sheoldred entre planos, pero se notaba su naturaleza irregular. Él la haría pedazos. Él la aplastaría mientras aún estaba débil. Haría cualquier cosa, para evitar que Sheoldred pirexianizara este plano. Karn se estiró y agarró el torso de Sheoldred, decidido a terminar con esto. Metería este dispositivo entre las placas vulnerables de su cuerpo y la destruiría. Al sentir su toque, Sheoldred se movió. Su cabeza con casco se inclinó hacia él. Podía sentirla con los mismos sentidos que usaba para determinar la composición elemental de un compuesto. Sus componentes inorgánicos se extendían ante él como las páginas de un libro. Sus partes biológicas yacían como tumores oscuros, anidados dentro de la gloria luminiscente del metal. Podía leer sus pensamientos, algunos de ellos. «Bienvenido, padre», susurró Sheoldred en su mente. Un ser mecánico a otro. «¿Qué planes tengo para ti?». Karn retrocedió ante su baboso susurro y dio un paso hacia atrás. Y él sabía lo que ella había hecho. Agentes durmientes pirexianos acechaban en todas las tierras de Dominaria. Estos espías ignorantes, salpicados en todos los gobiernos, en todo el ejército, en toda la gente común. Vio a un cervecero vertiendo lúpulo en una tina. Un espía. Vio a una escriba sentada en un escritorio, con la mano sobre una carta. Vio a un adolescente jugando a la persecución con sus primos, fingiendo ser un monstruo, cuando tenía uno. Una armadura pirexiana lista para explotar en su espalda. Los agentes pirexianos eran amantes de la gente, camaradas, colegas de trabajo. Estaban por todas partes. Podrían ser cualquiera. «Bienvenido». Su susurro resonó dentro de él. «Bienvenidos». Karn metió la mano entre las placas de su tórax y depositó el dispositivo incendiario dentro de su cuerpo. Levantó el pulgar para accionar el interruptor que permitiría que los 2 productos químicos en su interior fluyeran entre sí y entraran en combustión, pero su mano no se movió. Sus articulaciones se habían bloqueado. Intentó mirar hacia abajo para examinarse a sí mismo, pero incluso su cuello permaneció rígido. Intentó girarse y no podía mover los brazos, las piernas ni el torso. No podía decir si había estado paralizado o encerrado en su lugar. En su visión periférica, pudo ver a Rona arrastrándose, lente rota, pierna rota y todo, hacia dispositivos mágicos desconocidos, unos que ella misma debe haber creado. Dejó un rastro de aceite, sangre y fluido azul fluorescente detrás de ella. Karn luchó contra la extraña magia que se apoderó de él. Rona se incorporó hasta quedar sentada. Por sus gruñidos, sonaba agonizante. «Tu error», dijo, «fue no matarme cuando tuviste la oportunidad.
Esperábamos tu llegada, Karn. Nos hemos preparado. Volvió a intentar moverse. Sus mecanismos internos gruñeron por el esfuerzo, y sintió su torsión metálica. Se doblaría, se rompería, antes de liberarse de la magia de Rona por la fuerza. Rona revisó las piezas amontonadas que había estado usando para reparar a Sheoldred. Levantó un nódulo, sonrió y lo dejó a un lado. Con una mueca, hundió los dedos en la cuenca dañada del ojo y sacó el nódulo arruinado, exponiendo tejido en carne viva y un trozo de cráneo brillante cerca de la ceja. Brotó una gota de líquido transparente. Ella hizo clic en el nuevo nodo en su lugar. Los rugidos resonantes a través de la caverna. La roca se deslizó hacia abajo, golpeando contra el cuerpo de Karn. «Eso», dijo Rona. «Fue el sonido de nuestras naves evacuando nuestras fuerzas de esta área de preparación, que ha sido comprometida, y retirándose a un área de preparación secundaria. Tenemos muchas bases en Dominaria. No las encontrarás todas». Rona clavó su aguja en su pierna. Ella gruñó, cortando su ropa y su carne. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Incluso el ojo que había reemplazado goteaba. Jadeando, mostró su músculo y su hueso roto al aire de la caverna. Karn había fallado. Sostenido por la magia de Rona, sería incapaz de advertir a sus amigos, incapaz de luchar a su lado, incapaz de salvarlos cuando los agentes pirexianos completos explotaran de sus compañeros más queridos para matarlos. La caverna se había vaciado y silenciado lo suficiente como para que Karn pudiera escuchar el clic cuando Rona deslizó un dispositivo en su pierna. Ella suspiró y dobló su carne sobre el metal. Se colocó otro panel sobre el muslo, sellando la herida, y luego se puso de pie. Ella rodó los hombros y sonrió. «Sheoldred, en su belleza, mi susurrante», dijo Rona. «Se fortalece día a día y nos llevará a la victoria». Karn, todavía con el brazo hundido en el torso de Sheoldred, podía sentir un chasquido vibrar a lo largo de su cuerpo. Sheoldred se separó, dividiéndose ella misma en pedazos. Sus segmentos se separaron. De cada pieza brotó una docena de patas segmentadas de color viridiano. El enjambre se derramó sobre Karn, usándolo como un puente hacia el suelo. Las criaturas con forma de araña corrieron por los brazos de Karn, por su espalda y torso, la parte posterior de sus rodillas, sus pantorrillas. El tink-tink-tink de sus garras metálicas reverberó a través de él. Un trozo del tamaño de una tarántula saltó de los cables y cayó sobre la cara de Karn. Se aferró a su cara, retorciéndose. Una pepita de carne parecida a un corazón injertada en el centro de su tórax modificado. Se arrastró sobre su cabeza. Podía sentir su cuerpo mojado deslizándose por su espalda. Cayó al suelo y se alejó corriendo. «Puede que no tenga que detenerte. La creación de Ursa», dijo Rona, «pero puedo evitar que nos detengas». Por el borde de su visión, Karn pudo ver a Rona cojear por un túnel. Incluso con sus reparaciones improvisadas, Rona permaneció muy dañada y se apoyó en su aguja, usándola como bastón. De la pierna salió un líquido amarillo y se tambaleó. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Goteaba aceite de sus nuevas inserciones, mezclado con sangre. Volvió la cabeza para mirarla. El campo que paralizaba a Karn se había debilitado. Quizás se debió a la retirada de Rona. ¿Llevaba consigo el dispositivo que lo mantenía en su lugar? Karn intentó levantar el brazo. El esfuerzo lo estremeció. Levantó un dedo. Rona apoyó el hombro contra la pared del túnel. Usó su aguja para cortar una tira de tela de su manto. «Espero que mientras tomamos este plano, mientras lo hacemos más perfecto, sientas la agudeza del fracaso. Una vez más». Karn luchó contra la fuerza que lo agarraba. Le dolía la mandíbula. «¿Qué?» Rona ató la tira de tela alrededor de su pierna con un torniquete. «Mientras ves a las personas que conoces desde hace eones transformarse y volverse en tu contra, espero que te duela». «¿Por qué dirías eso?» Karn se las arregló. Tenía que mantenerla hablando. Si tan solo pudiera liberarse. «¿Qué te he hecho para que desees tal horror sobre mí?» «Cuando los mirranos se convirtieron en pirexianos», dijo Rona, «fue lo mejor que les pasó. Eran independientes de su creador, unificados.
Hermosos. La fuerza que sujetaba a Karn pareció aflojarse. Necesitaba liberarse, incluso con el escenario pirexiano en las cuevas de Koilos vacío. Si Karn pudiera capturar a Rona, como la mano derecha de Sheoldred, podría proporcionar información valiosa. Aún no estaba todo perdido. Los matarías, ¿verdad?, dijo Rona. Por alcanzar la perfección. Solo necesitaba un momento más. Le diste a Memnarch tu inteligencia, tus capacidades, pero él no tenía la experiencia para lidiar con eso. La guía. Estaba tan perdido. La sonrisa de Rona se torció. Ella disfrutó de su lucha. No soporto a los malos padres. Karn se detuvo. Su cuerpo no podría haber reverberado más si ella lo hubiera golpeado. Rona pulsó un interruptor en la pared. Se oyó un pequeño chirrido, luego una serie de auges en lo alto. El rugido, entre más la caverna caía, lo envolvió. Toneladas de roca se derramaron sobre él. Una roca rodó por la pared de la caverna y luego rebotó en su pecho. Lo arrojó sobre su espalda. Miró la caverna que se derrumbaba, todavía paralizado por el dispositivo de Rona. Las rocas se derrumbaron, piezas del tamaño de un puño clavadas en su cuerpo. Guijarros más pequeños golpeaban y golpeaban contra él, rodando y llenando los huecos. Su visión se volvió gris por el polvo, y luego se oscureció cuando la piedra oscureció toda la luz. La roca le pesaba. Podía sentir cómo se aliviaba del hechizo de Rona. Podía moverse, o al menos debajo de toda esta piedra, podía intentar moverse. Mover un dedo. Por el bien que le hizo, ni siquiera él pudo levantar esta piedra. Ni siquiera él pudo salir de este derrumbe. La aplastante capa de roca era demasiado pesada, incluso para que él la moviera. Karn alcanzó la chispa que le permitía caminar entre planos. Ardía dentro de él, caliente y brillante. Un compañero tan perpetuo que había dejado de notarlo. Si tan solo pudiera concentrarse y... No funcionó. No pasó nada. Karn extendió sus sentidos especiales a través de las yemas de sus dedos y analizó los materiales inorgánicos circundantes. Olivino, granito, cuarzo, mica, piedra ordinaria, pero con toda la antigua tecnología interplanar y pirexiana proporcionando una interferencia de bajo grado. No podía alejarse caminando por los planos. Estaba atrapado. Solo él sabía que Sheoldred había venido a Dominaria, y no podía advertírselo a nadie.